Reiniciamos diciendo que ustedes pueden ir para descargar el simulador LiveWire y que se escribe así, LiveWire con W. Lo pueden poner en el Google y hay muchos enlaces donde pueden ir y descargarlo gratis. De modo que no hay ninguna dificultad. Pregunta Simón Restrepo. Concepto de impedancia. El concepto de impedancia. El concepto de impedancia tiene que ver con resistencia. El símbolo es Z y se define como la oposición total de un circuito a la corriente alterna. Resulta que tenemos la resistencia, la capacitancia y la inductancia. Cada uno de estos elementos, no hemos hablado de todos, ni todo, hemos dicho todo lo necesario acerca de los que hemos hablado. Cada uno de ellos tiene un comportamiento especial. La resistencia se comporta, es del mismo genio con todo el mundo. Se comporta igual para DC y AC. La resistencia se comporta igual para DC y AC. Pero el condensador y la bobina no se comportan igual para DC y AC. La definición de cómo se comporta el condensador y la bobina todavía tenemos tela para cortar acerca de su comportamiento con relación a la AC y a la DC. Entonces no voy a explicar eso en este momento porque sería alargar demasiado la respuesta. Pero partiendo de esta definición, la impedancia es la oposición total de un circuito a la corriente alterna. Entonces, por ahora, Simón y compañeros, vamos a decir esto respecto a la impedancia. Si yo hablo de un circuito y digo que tiene determinada impedancia, estoy hablando de que tiene una determinada resistencia u oposición. Si a través de ese circuito va a entrar una señal, llámese una señal de corriente alterna de cualquier tipo, la impedancia de ese circuito a la entrada de esa señal es la oposición. Pero también podemos tener una fuente. Y una fuente sea de corriente alterna o de corriente continua, tiene internamente una resistencia en serie. Entonces vamos a decir que equivale a esto. Dentro de este está por aquí la fuente más una resistencia. Si es DC, o tenemos acá una fuente alterna y una resistencia interna de la fuente. Cuando hablamos de impedancia,
cuando hablamos de impedancia, también hablamos de la impedancia de salida de una fuente o de un circuito que se comporta como fuente. Por ahora lo dejamos ahí, Simón. Es oposición y lo dejamos en ese punto porque no quiero enredar la cosa demasiado. Luego hablaremos un poco más de el concepto de impedancia. En este momento, si hay alguna otra pregunta con referencia a los temas que hemos visto, si tranquilo, si de pronto se sale del tema, yo le digo y lo dejamos para luego. Bueno, dice Gildardo. Y Jesús Bello también está preguntando. Vamos a ver, Jesús Bello dice, cuando se refiere a un cable coaxial de 75 ohmios, ¿a qué se refiere? Se refiere a la impedancia de ese cable, a la impedancia. Y en ese cable estamos transportando señal de corriente alterna, sea porque lo tengamos como antena, sea porque lo tengamos como acople. Entonces, un cable de 75 ohmios se está refiriendo a la impedancia del cable. La impedancia es la resistencia total que ese cable opone al paso de la corriente alterna que circula por él. Por ahora, esa es la definición, Jesús. Gildardo dice, profe, hablando de bobinas e impedancia, ¿qué tan crítico o admisible es un reemplazo de una bobina de las que parecen resistencias y traen bandas? Siguiente pregunta. Eh, No, esa la dejamos para... Eso depende del lugar donde tengamos la bobina. Es crítico dependiendo de eso, Gildardo. Hay bobinas que son una refinación del filtraje y de pronto, por ser escasas y se encuentran abiertas, entonces uno las reemplaza por un puentecito. De pronto merma el filtraje. Si no es muy crítico, pasa. Pero si es en un circuito donde presentan un papel importante precisamente como filtro, entonces no se pueden ir puenteando así nomás. Vamos a mirar un poquito para complementar hoy el tema de capacitores. ¿De qué depende la capacitancia? Eso es importante. El tema de condensadores es básico, pero la palabra básico no debe significar solo sencillo, debe significar base, raíz. A veces en las clases yo he puesto un cuento que de pronto hoy es buen día para decirlo, y es, en la electrónica, al aprender la electrónica, nos han dado como cuando vamos para un paseo, un morral donde meter una cantidad de cosas que generalmente nosotros que tenemos tanto afán de ir al paseo, le echamos unas cuantas cosas y salimos con el morral bastante vacío. Incluso nos dan unas botas. Pero tenemos tanto afán de ir al paseo que nos vamos a pie limpio. Ya cuando vamos por allá a cierto camino, en cierto trecho del paseo, hablando de la electrónica, nos damos cuenta cuánta falta nos hacen esas botas porque tenemos los pies pelados. Cuánta falta nos hace aquellas cositas que en principio considerábamos que no eran necesarias, que todo eso era pura carreta. Haberlas echado en el morral para poder estar preparados, porque en ese paseo es un paseo de supervivencia. Y entonces, a veces le toca a uno aguantarse un poquito la necesidad si no sabe
sobrevivir con las herramientas que tienen. Por eso el concepto de básico en el condensador, en la resistencia, debe ser básico desde el punto de vista de la formación, de la base, de la raíz, de qué tan firme vamos a poner el edificio. Bien, sin más carreta, voy a decir, un condensador está compuesto por dos placas conductivas, metálicas o de algún elemento que conduzca, que tienen una cierta área, que esa área puede ser mayor o menor. El área puede ser mayor o menor. Y esa área enfrentada de una placa a la otra puede estar más cerca o más lejos. Estas dos condiciones son importantes en la definición de la capacidad de un condensador, la capacidad o capacitancia. Aquí estamos aplicando un voltaje con una pila, pero ese voltaje yo lo puedo manejar de aquí y entonces puedo poner positivo arriba o negativo arriba. Entonces puedo convertir esta pila en un voltaje de corriente alterna, ¿cierto? Si lo dejo solamente como una pila, sabemos que el condensador deja circular corriente por un instante mientras se carga. Mientras se carga. De ahí en adelante se comporta como un circuito abierto. Eso ya lo habíamos dicho. Eso ya lo habíamos aprendido. Muy bien. Ahora, vamos a decir que a esa pila de 1,5 que tenemos conectada a este capacitor, le vamos a someter a que el capacitor tenga mayor área. Y entonces ven ustedes que circula mientras yo amplío el área. Ven ustedes que aquí en la parte superior e inferior, unas flechas azules me dicen, hay circulación de corriente. Miren ustedes, amplío el área y hay circulación de corriente. Acerco y hay circulación de corriente. Esa circulación de corriente se dio hacia el capacitor, hacia el condensador. El capacitor se cargó y se cargó más dependiendo si las placas estaban más cerca y si las placas eran más grandes. Si yo reduzco las placas en este momento y como tengo la pila conectada, pues la corriente que hay en el capacitor se va a devolver hacia la batería. Se va a devolver hacia la batería. Y si las alejo, pues naturalmente que también va a haber una circulación de corriente del capacitor hacia la batería. Eso nos está diciendo, el capacitor permite mayor o menor almacenamiento de energía dependiendo de qué tan cerquita esté una cara con relación a la otra y qué tan grandes sean esas dos caras. Eso es importante en la capacitancia. Segundo paso. El capacitor tiene entre las dos placas algún tipo de dieléctrico. En el caso del primer ejemplo, ese dieléctrico era el aire o el vacío. Pues digamos que el aire, porque normalmente un capacitor no está en el vacío. Entonces el dieléctrico es el aire, pero el dieléctrico es otro elemento que dependiendo de su clase va a incidir en que haya mayor o menor capacitancia. Yo tengo el dieléctrico, lo voy a separar y voy a poner los mismos 1,5 voltios en las dos placas que por ahora tienen un tamaño dado. Este dieléctrico lo voy a unir o lo voy a meter dentro del cajón. Y vean ustedes que hubo mayor almacenamiento
de energía, mayor almacenamiento de energía. Y aquí a la derecha nos dice qué material podemos usar. Entonces dice material a medida. A medida es que significa que la constante dieléctrica la puedo definir yo. Si la constante dieléctrica yo la pongo de 1, entonces el dieléctrico prácticamente no hace ninguna diferencia. Miren ustedes, el condensador sin dieléctrico o con dieléctrico nos tiene el mismo almacén. Ese es equivalente al aire y la constante dieléctrica se parte de 1. Pero si yo pongo teflón, papel o vidrio, van a tener valores de constante dieléctrica diferentes y ahí es donde nosotros podemos apreciar que los capacitores van a tener mayor o menor posibilidad de almacenar energía dependiendo de su construcción. Si el aislante es vidrio, si es papel o si es teflón, por ejemplo. O si es electrolítico. Aquí no está el electrolítico. Entonces, si yo pongo, en vez de una constante dieléctrica 1, le pongo vidrio, aquí nos ponen el vidrio, inclusive hasta transparentico, miren ustedes que el capacitor almacena mucha más energía. Y si yo amplío el área y fuera de eso la acerco más, entonces tengo una mayor acumulación de cargas en el capacitor. Ya saben ustedes que esto lo pueden descargar. Se llama PET. P-H-E-T. Por ahora queda dicho. En el capacitor hay 3 elementos importantes que inciden en la capacitancia o capacidad. Entonces vamos a poner aquí la escala. El área. Voy a mover el área. Si yo reduzco el área, la capacidad baja. Miren la cinta verde arriba. La capacidad baja. Si subo el área, si aumento el área, la capacidad sube. Si separo las placas, la capacidad baja. Si acerco las placas, la capacidad sube. Si tengo un dieléctrico, dependiendo de la constante dieléctrica, ese capacitor va a tener también mayor o menor capacidad. Eso en términos concretos nos dice, a la hora de reemplazar un capacitor, no es lo mismo uno que otro y debemos nosotros, pues sin ser demasiado estrictos, por lo menos a primera vista, debemos tener en cuenta que hay diferencias. Muy bien. Ahora, voy avanzando en el tema. Si pongo nuevamente la pilita y puedo poner, en vez de un capacitor, varios capacitores y los vamos a poner en serie o en paralelo. La semana antepasada, esa fue una pregunta que precisamente quedamos en responder hoy. Y era la colocación de las capacitancias en serie o en paralelo, igual que las resistencias que ya vimos hace un rato. Entonces,
Vamos a poner capacitancias en paralelo. Vamos a poner 2. 2. 2. Entonces, vamos a poner capacidad total. Con un solo capacitor, miren ustedes lo que pasa con la capacidad total. Cuando hay 2 capacitores en paralelo, miren aquí, están en paralelo, la capacidad total sube. Vamos a poner 3 en paralelo. Miren la capacidad. Miren aquí la capacidad, la voy a poner aquí a un ladito para que sea más. 3 en paralelo. Ah, bueno, pero es que aquí 2 en paralelo para mirar la diferencia. 2 baja. 3 sube. ¿Qué significa eso? Que la capacitancia en paralelo crece. La capacitancia en paralelo crece. La capacidad total en paralelo crece. Si recordamos, ahorita con las resistencias sucedía lo contrario. Entonces, podemos decir, los capacitores en paralelo se comportan como las resistencias en serie. ¿Se acuerdan que las resistencias en serie se sumaban? Pues los capacitores en paralelo se suman. Los capacitores en paralelo se suman. Ahora, volvamos a un solo capacitor. Y vamos a subir la capacidad. Vamos a ponerle aquí, bueno, dejémoslo ahí. Vamos a ponerle otro capacitor en serie. Y antes de poner en serie, miren que va en la cuarta guía de la capacidad total. Vamos a poner 2 en serie. Y miren ustedes cómo se cayó la capacidad total. La capacidad total se cayó. Ustedes se van a grabar mejor esto de la siguiente manera. Cuando yo pongo capacitores en paralelo, voy a imaginar que esto equivale a hacer lo siguiente. Aumentar el tamaño de las placas. Es como si aumentáramos el tamaño de las placas y como si uniéramos estas placas. ¿Cierto? Entonces aquí la vamos a colocar más grande y más grande. Y ya acabamos de ver allá que si hay más área, hay más capacidad. Y ahora, capacitores en serie. Lo vamos a imaginar como si hiciéramos esto. El capacitor va a quedar como este. Es decir, el capacitor equivalente va a ser una placa y esta la otra placa. Entonces quedan muy separadas. Eso es equivalente a capacitores en serie. Entonces es menos capacidad. Esto se lo aprendí a don Álvaro Sánchez, que es un muy buen profesor en la ciudad de Medellín. Un viejo muy querido, muy inteligente, al que aprecio mucho. Entonces, él me enseñó esto y me pareció muy bueno. Y eso no se me ha olvidado fácil y por eso se los enseño yo a ustedes. Entonces, esa es la capacidad en serie. Si yo pongo 3 capacitores en serie, la capacidad total, vamos a ponerle aquí una escala. No es que yo aquí haya aumentado, sino que le subí la escala. Le bajé la escala, mejor dicho. Vamos a poner 2 en serie para que aprecien la diferencia. 2 en serie.
Miren que El nivel. el nivel subió. Y cuando pongo 3 en serie, el nivel sigue bajando. Sigue bajando. Y si pongo un solo capacitor, pues imagínense que se me sale, inclusive, vea, se me sale. Dice, aquí para arriba todavía hay más. Muy bien. Listo. Esa es una buena manera de aprender sobre las capacitancias en serie y en paralelo. Si en algún momento necesitamos calcular capacidades en serie o en paralelo, recordemos que la capacidad en serie es igual a la resistencia en paralelo. Capacidad en paralelo es igual a resistencia en serie. Pueden usar en determinado momento el Lee-Wire para calcular la capacitancia, pero con valores de resistencia. El Lee-Wire no tiene este elemento, el tester no tiene medidor de modo, no tiene sino voltaje, corriente y ohmios, no tiene capacímetro. Y aquí en los medidores no creo yo que traiga capacímetro, multímetro análogo, batímetro, osciloscopio, analizador lógico. No tiene capacímetro. Bueno, pero ustedes podrían, sabiendo que los capacitores en serie son iguales a las resistencias en paralelo, podrían usar las resistencias en paralelo con los valores de capacitancia y descubrir a través de este tester, podrían descubrir el valor si quisieran calcular algo de afán y si les da pereza, aprenderse la formulita que también pueden buscar. Muy fácil, muy fácil. Ponen en Google calcular capacidad en serie y paralelo. Y ahí les aparece cantidad. De manera que ahí les dejo la tarea.